Hola, bienvenidos a la cuarta y última lección de este currículo titulada Panorama de opciones para avanzar. En las 3 lecciones anteriores de este currículo aprendimos sobre la misión integral de la Iglesia y reflexionamos sobre cómo nuestras comunidades pueden servir a las personas en situación de desplazamiento de manera integral, aplicando el amor de Dios a todos los aspectos de la vida de estas personas, espiritual, económico, social y familiar. También hablamos sobre la manera en que Dios, en su sabiduría y soberanía, ha plantado personas idóneas en su iglesia, dotándolas con distintas habilidades que corresponden a diferentes aspectos de la misión que Dios ha llamado a su iglesia. Y ustedes han aplicado un inventario de habilidades a diversos miembros de sus congregaciones para que puedan dimensionar claramente cómo Dios ha preparado su comunidad para responder a las necesidades de las personas en situación de desplazamiento. Adicionalmente, en la lección anterior examinamos el otro lado de la moneda. Los miembros de la congregación no son las únicas personas en este proceso que tienen talentos y habilidades. Las mismas personas en situación de desplazamiento tienen potencial, talentos y habilidades con las cuales pueden y deben contribuir a la recuperación y reconstrucción de sus propias vidas. Identificamos qué tan problemático es imaginar que una persona, por el hecho de ser necesitada, no tenga la capacidad de contribuir a la misión de la Iglesia y al bienestar de su propia comunidad. En las reflexiones bíblicas de la lección anterior, estudiamos diversos pasajes bíblicos que subrayan el tema del poder de los pobres. Notamos que Jesús mismo era una persona pobre. Vivía con necesidades, no tenía dónde recostar la cabeza, pero esto no impidió su capacidad de ser la persona más influyente y transformadora en la historia del mundo. De manera similar, observamos en el Sermón de la Llanura, en Lucas 6, que Jesús invirtió las presuposiciones dominantes de la época sobre el valor de los ricos y los pobres. Lejos de compartir los presupuestos corrientes de la sociedad que estimaban a los ricos y menospreciaban a los pobres, Jesús dice que el reino de Dios pertenece a los pobres y advierte a los ricos que su abundancia puede cultivar un egoísmo y una indiferencia al reino que efectivamente los ponen en grave riesgo espiritual. Adicionalmente, leímos la proclamación de Juan el Bautista en Lucas 13, notando que sus enseñanzas a compartir la segunda túnica y la comida son exhortaciones éticas dirigidas no a personas ricas, sino a los campesinos vulnerables que formaban parte de su audiencia, porque Juan reconoce que aún las personas necesitadas tienen obligaciones éticas y la capacidad de actuar con generosidad y solidaridad para con sus prójimos vulnerables. Finalmente, estudiamos el relato de la viuda pobre en Lucas 21, el cual resalta que, a los ojos de Dios, las ofrendas más importantes no son las que se derivan de la abundancia de los ricos, sino la de aquellas personas que, ante los ojos del mundo, no tienen nada que contribuir. Si Dios percibe a estas personas necesitadas así, será un grave error de nosotros no tener en cuenta sus aportes y su potencial en nuestras iglesias. Así, en nuestros ministerios a favor de la población en situación de desplazamiento, será vital reconocer, celebrar e incorporar los poderes y habilidades de estas personas, ya que ellos tienen conocimiento de sus propias situaciones que nosotros desconocemos. Además, tienen la capacidad y el derecho de contribuir al bienestar de su propia comunidad. A la luz de todo esto, llegamos ahora a la última lección y clímax de nuestro currículo, en la que exploraremos precisamente cuáles opciones y recursos existen para capacitar y movilizar a los miembros de sus comunidades en su misión integral a favor de las personas en situación de desplazamiento. Queremos recalcar que su responsabilidad como líder de su comunidad no es la de realizar ni siquiera liderar cada esfuerzo y ministerio de su iglesia. Al contrario, nuestro llamado es a discernir cómo Dios está guiando a la comunidad,
para entonces compartir esta visión con los miembros de sus congregaciones y movilizarlos a participar en este mismo trabajo de Dios. La movilización de los miembros de su comunidad en sus propias vocaciones es parte de su responsabilidad de discipulado. Pero ustedes no tienen ni pueden hacer todo el trabajo personalmente. Así, para reflexionar con mayor profundidad sobre estos temas, vamos a pasar tiempo estudiando el libro de Nehemías, donde observaremos cómo un líder del Antiguo Testamento ejemplifica este modelo de liderazgo. Y después pasaremos a identificar todo el panorama de opciones que el proyecto de fe y desplazamiento les puede ofrecer para apoyar su ministerio en favor de las personas en situación de desplazamiento, para entonces comenzar a aterrizar nuestras reflexiones teológicas en planes concretos para su iglesia y misión.